Hoy nuestro debate tiene que ver con dar continuidad a una discusión en torno a la necesidad de una ciudad 24 horas que, como lo hemos dicho, ya existe. Esta ciudad existe ya. Lo que funciona a medio tiempo, lamentablemente, sigue siendo la administración. Después de 2 años y medio donde hubo una promesa en la cual una administración que lleva ya 2 años y medio desde una promesa que ella misma planteó en su plan de desarrollo, y es por fin consolidar una política pública de 24 horas en la ciudad de Bogotá. Con este debate, preparándolo, sentía un déjà vu porque exactamente hace 2 años nosotras hicimos un debate de este mismo asunto, y revisando muchos de los temas me dio mucha tristeza constatar que varios de los aspectos sobre los cuales insistimos hace 2 años en clave propositiva, con la esperanza del inicio de la construcción de la política pública, con la esperanza de la posible implementación de medidas que ya la ciudad tiene, digamos, decretadas o más bien acordadas, como la gerencia de la noche, con la esperanza de que este fuera un amplio proceso participativo y demás, pues planteábamos muchos aspectos en clave propositiva que hoy planteamos en clave evaluativa, revisando muchos de los aspectos que hace 2 años pusimos sobre la mesa en clave propositiva con la esperanza de que fueran tenidas en cuenta. Pues hoy vamos a mencionarlas, obviamente refundamentándolos, investigándolos, analizándolos en clave evaluativa, para dar cuenta que pues no hay muchos avances, lo cual es una tristeza que no quiero yo dejarla solamente en clave crítica y ya. Quiero dejarla en clave de decepción un poco frente a lo que está ocurriendo con la ciudad, porque como ya lo hemos dicho, la ciudad vive 24 horas, esto ya es un hecho, pero la administración pareciese seguir sin darse cuenta de que eso ocurre de esa manera, y sin darse cuenta que se requiere una integralidad en la administración completa para abordar las políticas de la noche. Hay algunos sectores que sin duda han avanzado en medidas y han avanzado en tomar algunas estrategias, pero mientras esto no tenga una integralidad, es muy difícil abordar la complejidad que la vida nocturna, y cuando digo nocturna voy a referirme, de una vez lo dejo claro para no estar diciendo todo el tiempo noche y madrugada, me refiero a toda la franja horaria, ¿cierto?, de la noche y la madrugada. Solamente diré noche, pero me referiré a esto en conjunto. Bogotá ha tenido una trayectoria muy amplia en ese sentido, una trayectoria que viene, o más bien esta inquietud se ha planteado de una manera muy permanente en las administraciones distritales. Desde el 2006, en la administración de Lucho Garzón, ya había en el plan de desarrollo una búsqueda de una estrategia de Bogotá productiva, Bogotá 24 horas, una estrategia que no avanzó muchísimo, pero se concretaron mecanismos como la tarjeta de la noche, que fue una primera manera de darle, digamos, una especie de sello y una especie de relevancia a ciertas actividades económicas y productivas que ocurren en la franja de la noche. Luego, en el 2012, en la administración de Gustavo Petro, existió en el plan de desarrollo una estrategia que buscó generar promover la productividad del sector privado industrial y comercial las 24 horas. En el 2018 ya nace una estrategia con el alcalde Peñalosa, una estrategia como tal denominada el nacimiento, digamos la estrategia, de Bogotá 24 horas. En el acuerdo distrital 706 de 2018, Bogotá Productiva 24 horas, ordena la creación de la gerencia nocturna, que es este acuerdo que yo insisto, la ciudad ya tiene construido y se ha negado un poco a ser implementado. En el 2020 todos y todas supimos, pues vivimos con mucho dolor y con mucha tristeza lo que significó la etapa de la pandemia, con sus trágicas consecuencias para la vida en general, para la vida de la gente, para la vida de las comunidades, para la vida económica de la ciudad en general, y lo que significó también la estrategia de la reapertura gradual, donde la visión sobre la noche, hay que decirlo, en la administración anterior tuvo una visión especial, ¿cierto? Tuvo una estrategia que fue dedicada a comprender a profundidad la vida de la noche en Bogotá y a comprender a profundidad las complejidades que tenían la administración en sus distintas institucionalidades para poder, abordarla. Allí estrategias como Bogotá a cielo abierto, que generó unos primeros pilotos y arrancó formalmente en agosto del 2020, y fue una estrategia, hay que decirlo, intersectorial, no solo una estrategia de desarrollo económico, sino una estrategia que fue acompañada de estrategias o de mecanismos de participación, de mecanismos de cuidado, entre otras. Interesante, digamos, como experiencia a recoger.
Luego, en el artículo 121 del Acuerdo 761 del 2020 se planteó también, o antes más bien, la estrategia Bogotá Productiva 24 horas. En el 2021 se inició el despegue de la noche y pilotos masivos de Bogotá 24 horas, donde se priorizaron espacios concretos de la ciudad para hacer pilotajes de diverso tipo, donde la centralidad de la experiencia no siempre solo tenía que ver con el sector de la rumba, con el sector del entretenimiento, sino también con zonas productivas de tipo industrial, con clústeres productivos de la ciudad, etc. También se implementaron mecanismos de estrategias como la primera noche de museos, buscando que la circulación de la vida cultural de la ciudad tuviera una dimensión más allá de la rumba y la vida, digamos, 24 horas fuera yéndose a ser reconocida y, digamos, apropiada con tranquilidad por la ciudad. El sello Bogotá 24 horas fue otro aspecto que se implementó, y las manzanas de cuidado con atención nocturna desde el 2022. Después la versión 2.0 de Bogotá a cielo abierto, incluido un enfoque de género nocturno. Y finalmente, como muchos y muchas lo celebramos cuando se incluyó en este plan de desarrollo, y también consolidamos junto con muchos colegas de aquí la bancada de la Bogotá 24 horas para poderle dar seguimiento y poderle dar impulso a esto, pues en el 24, en el plan distrital de desarrollo, se genera el objetivo, digamos, el producto y la meta de tener una política pública Bogotá 24 horas. Y esto es, hasta aquí va este recorrido, pero parte de lo que yo quería mostrar es que Bogotá tiene una experiencia interesante, ha sido una reflexión compartida y común de múltiples administraciones, y hay un acumulado en términos de experiencia, acumulado que sentimos esta administración no está recogiendo, y es uno de los asuntos que nos parece clave que queden sobre la mesa. En la base económica hay un diagnóstico muy completo que se hizo el año pasado, que además se hizo en el año 2023, digamos que en una fecha muy cercana a la entrada de esta administración. Y parte de lo que no hemos logrado comprender del todo, y esperamos en buena disposición que la administración nos lo explique, es por qué gran parte de este diagnóstico no se ha recogido para ser base de la política pública, sino que seguimos, después de 2 años, todavía, según las respuestas que nos ha dado la administración, ¿cierto?, entre la fase de diagnóstico, sin iniciar la fase de formulación, sin iniciar la fase de pilotos, pues básicamente con una política pública estancada, que, como lo vamos a ver más adelante, seguramente si se logra aprobar en esta administración, se hará como un papel que no va a tener ningún nivel de implementación, y una vez más dependerá de la siguiente administración que algo ocurra con la política 24 horas en la vida real de la gente integral de la ciudad. En ese diagnóstico de base económica, que además hoy es el único que tenemos, y yo sí quiero llamar sobre esto la atención, secretaria de Desarrollo Económico, porque es que usted y yo estuvimos sentadas varias veces hablando de esto, hasta pudimos, digamos, aportar elementos que fueran tenidos en cuenta como criterios en las caracterizaciones y en los diagnósticos que se aplicaran en Bogotá, y todavía cuando solicitamos que nos compartan al Consejo de Bogotá algunos elementos de diagnóstico sobre la noche, pues se nos dice que el diagnóstico no está y que no se puede completar. Así que, pues, me perdonan, seguimos con el diagnóstico del 2023, que además es un diagnóstico bastante completo, donde nos habla de unas demandas laborales con 7.542 empresas con actividad nocturna, generando 94.896 empleos, casi el 8% del total del universo estudiado. La economía nocturna genera en el año 2023 aproximadamente 627.000 empleos hasta las 9 de la noche y 150.000 después de las 9 de la noche. Y con un valor agregado nocturno de la ciudad en el 2024 de 2.47 billones de pesos. También el comercio al por menor, que es algo en lo que nosotros hemos insistido mucho, y fue uno de nuestros diálogos claves con la Secretaría de Desarrollo Económico cuando nos sentamos a dialogar de este tema, insisto, en clave propositiva para aportar a la construcción de la política. Insistimos mucho en que la política nocturna de Bogotá de 24 horas requiere un capítulo de economías populares, porque para mucha gente popular de esta ciudad la noche es una oportunidad de sustento, que entre las labores del cuidado, entre las labores del sustento familiar, entre las labores de seguramente tener algún tipo de actividad o ocupación económica que implica unos ingresos pequeños,
a lo largo del día, pues la noche se convierte en oportunidad para mucha gente que de manera creativa busca encontrar espacios donde desarrollar su actividad económica de noche. Todos y todas alguna vez hemos seguramente comido en la noche y en la madrugada en alguno de los espacios que se abren principalmente para los conductores y conductoras en la noche, ¿cierto? Donde hay unas ollas enormes, donde le sirven a uno caldo, donde le sirven arrocito, carne y de todo lo que se quiere. Todos hemos pasado en algún momento a tomar un tintico con las señoras que están pendientes de dónde frenan, dónde paran y parquean los taxistas. Todos y todas hemos podido estar en múltiples escenarios en los que en la noche hay una oferta de la gente que buscando su sustento pues crea todo tipo de escenarios para poderlo hacer de tal manera. Por eso nosotros insistimos desde el comienzo con la Secretaría de Desarrollo Económico que hubiese un capítulo en torno a la economía popular, que en la noche es muy importante, pero que además está enfrentada a muchísimos riesgos. Y es una economía muy protagonizada en ese sentido también por las mujeres. También por eso insistíamos en que era importante que este diagnóstico diera cuenta de estos elementos y pudiera articular de manera sólida con las estrategias de cuidado, con las estrategias, digamos, que provienen de sectores como integración social en torno al abordaje de la noche. Ese comercio de, digamos, menor, o lo que nos llamaríamos también en gran medida economías populares, tiene en la franja más temprana, 18 horas a 21 horas, 50.661 establecimientos, que representan el 76% de todas las unidades que conforman esta economía nocturna, y las actividades creativas, artísticas, de entretenimiento, las deportivas, recreativas y de esparcimiento, así como los juegos de azar, apuestas sumadas, aportan a esta primera franja 4.101 establecimientos, equivalentes al 6.2. En la segunda franja de entre las 21 horas de la noche en adelante, tenemos conjuntamente con los servicios de comida y bebida, desciende a 10.993 establecimientos, y las recreativas a 2.733 también. Las aglomeraciones especializadas, que son otro lugar específico sobre el cual también muchos y muchas aquí hemos llamado la atención, y es que, siguiente porfa diapositiva, las aglomeraciones especializadas como Corabastos, como el aeropuerto, como la zona franja, son zonas que funcionan de noche junto con ciertos aglomerados industriales que cuentan con 3 turnos de trabajo en Bogotá. Y aquí hay una ventaja adicional que nosotros siempre la hemos resaltado en su importancia, y es que mientras más actores nosotros podemos convocar para generar experiencias situadas, localizadas, de estrategias 24 horas en Bogotá, es mejor, porque es mayor la colaboración, es mayor la sinergia y se amplifican las capacidades. Esto quiere decir que en los casos donde los actores son dispersos, como en el caso, por ejemplo, de ciertas dinámicas de economías nocturnas en torno a los bares y las discotecas, o en torno a las economías populares, en los casos donde todavía no las hay, es importante promover asociatividades que puedan convertirse en un interlocutor clave, que pueda asumir corresponsabilidades y también pueda aportar al desarrollo de las estrategias. En otros lugares, como estas aglomeraciones especializadas, pues ya tenemos esa ventaja, porque son gremios, son industrias, son actores económicos importantes que cuentan con ya mecanismos de coordinación, cuentan con esquemas propios que pueden hacer sinergia con lo público desde una reflexión y unas decisiones compartidas, ¿cierto? Y unas orientaciones desde lo público para mejorar, optimizar el funcionamiento de estrategias Bogotá 24 horas. Pero lamentablemente tampoco esto lo hemos visto implementado de manera, digamos, sólida y contundente, porque son puntos por donde uno podría empezar. Yo digo, ¿cómo es posible que hoy todavía no tengamos un piloto andando? ¿O es lo que nos dicen las respuestas, Secre? Si sí lo hay, ustedes nos contarán, pero digamos las respuestas que nos enviaron, y aquí las tenemos, ahora las mostraremos parcialmente, es que ninguno de los pilotos se ha empezado a implementar porque todavía no se ha concluido con el diagnóstico y no se han definido asuntos hacia adelante, y es la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico reciente, ¿cierto? Porque nosotros actualizamos estas respuestas de las proposiciones mediante derechos de petición, digamos, permanentes que estamos enviando. Así que Bogotá tiene una realidad, siguiente porfa, y es que la visión de una ciudad nocturna, de una Bogotá común, debe tener en cuenta todos estos elementos.
elementos. Nosotros pues desde nuestra perspectiva ponemos la economía popular al centro. Entendemos que hay otras perspectivas y este mapa de palabras, esta nube de palabras no es algo plano, es algo que uno podría decir se puede redondear y ponerlo a girar poniendo al centro distintos componentes de los que están allí. Para nosotros la economía popular es un componente central en esta construcción de ciudad común. Entendemos que no para todo el mundo ese es el enfoque. Por eso muchas de las otras palabras que están allí, ¿cierto?, como la convivencia, la vida de las personas, el tema del transporte, la seguridad, la movilidad, podrían al mismo tiempo, al girar la pelota, consolidarse como centro del enfoque de lo que se quiere implementar o de lo que se quiere hacer énfasis. El punto es, esto requiere toda esta integralidad, no solamente una cuestión que sea centrada en la productividad o una cuestión que sea centrada en la seguridad, sino una mirada integral, porque la vida de la noche en Bogotá es integral. Es un cuerpo vivo la ciudad que vive de día y vive de noche como todo cuerpo vivo. Tiene unas dinámicas en unos horarios, otras en otras, pero todas son integrales y funcionan en clave sistémica articulada y también situada, porque cada realidad de las zonas de Bogotá es distinta en la noche a las que son otras, ¿cierto? Son unas de las de estas aglomeraciones, digamos, industriales productivas, son otras las de la zona de rumba, son otras las de las zonas donde tenemos mayores dificultades de seguridad y podrían a través de estrategias creativas e integrales de la noche convertirse, reconvertirse casi que en espacios para dignificación de la vida y no en escenarios inseguros como lo que hoy tenemos. Pero esto es, como muchas cosas, parte de una decisión política. Una decisión política que otras ciudades en el mundo ya han tomado mayoritariamente y estos son modelos que existen en diversas escalas. En algunos lados, como en Ámsterdam, tienen unas puntas de lanza de carácter privado donde, digamos, a través de agremiaciones específicas lideran e impulsan la mediación entre negocios, residentes y gobiernos para el funcionamiento de la vida nocturna con unos resultados de reducción del 25% de violencias y 30%, por ejemplo, en la reducción de ruido. Pero en la mayoría de otras ciudades que vamos a mostrar aquí, pues son estrategias obviamente lideradas claramente desde lo público. En Ámsterdam también, solo que cuenta con una fundación privada que está, digamos, también al centro de los asuntos. Pero la Oficina de la Vida Nocturna en Nueva York, que genera una coordinación entre las agencias e instituciones y genera estrategias de desarrollo económico para la noche, con más de 35.1 mil millones al año y 300.000 empleos, ¿cierto?, que se están dinamizando permanentemente. Londres, con la protección de locales culturales y la garantía de transporte, también con unos resultados muy amplios en términos económicos. Sydney, con el panel de la estrategia nocturna, que genera un monitoreo y una planificación permanente integral entre las ciudades. Y también tenemos, claro que sí, en Colombia, ciudades como Cali y como Pereira, que ya han avanzado en esto y ya tienen alcaldes de la noche que se encargan de generar una sinergia y una articulación entre los sectores. Es muy extraordinario que Bogotá no implemente, secretarios, esta estrategia, teniéndola ya puesta sobre la mesa, teniéndola ya en un acuerdo distrital, teniendo las herramientas y los recursos. Porque vuelvo y digo, la economía de Bogotá de noche ya existe y es muy productiva. Y se pueden construir las sinergias para potenciarla. Es cuestión de sentarse, ponerlo al centro, articular, generar los diálogos estratégicos, generar las sinergias. No estoy diciendo que sea fácil, no se confundan con mi intervención. No estoy diciendo que sea algo así como, ay, qué fácil. No, pero requiere, es posible. Mejor dicho, no es algo que sáqueselo de la manga y mira a ver cómo hace con algo que acaba de aparecer sobre la mesa. No, es una cuestión que tiene mucho fundamento en la ciudad y que, digamos, tiene las oportunidades y las posibilidades para poderse hacer. Sin duda le falta un impulso público decisivo que lamentablemente esta administración tampoco ha tenido. Sí lo ha tenido en algunas áreas, ya lo vamos a ver, pero no de manera integral. Aquí entonces, en esta política pública con la que muchos y muchos soñábamos iba a ser mucho más ágil e iba a darle a la ciudad las herramientas que se requieren. El estado de la formulación a junio de 2026, secretaria de respuestas de ustedes, la política BU se encuentra en fase 3 y pendiente de presentación ante el COMPES sin que nos den unos plazos claros de cuándo ocurriría eso. Los plazos normativos que está crítico y es que en el plan de desarrollo se le otorgaron 24 meses para la adopción de la política vinculante, incluido todo el ciclo de entregar la COMPES, de volver a hacer las observaciones, todo lo que sabemos implica allí, los
digamos, los planes que hay que construir con todas las entidades y demás. Y esto es un atraso que ya tenemos significativo. El desplazamiento de los pilotos, secretaria, insisto, ustedes mismos nos lo plantearon de esta manera, y es que aunque existen diagnósticos entre 2019 y 2023, la implementación formal de los pilotos de adopción se ha postergado para el año 2026, donde en la respuesta de junio del 2026, del mes antepasado ya, nos contestaron que estos pilotos no han iniciado. Aquí está el ciclo del cronograma inicial para la formulación y la territorialización, siguiente, en el cual podemos ver, digamos, el significativo atraso que hoy tenemos. Y yo sé que muchas cosas se atrasan. Sin embargo, lo que preocupa aquí son los tiempos de atraso versus los tiempos que le quedan a la administración. Y cuando yo me pongo a hacer cuentas, conociendo cómo funcionan las construcciones de políticas públicas, sus aprobaciones, sus ciclos y demás en esta ciudad, porque he hecho parte de la construcción de varias de ellas, pues me preocupa que esta política pública de pronto se alcance a firmar en esta administración, pero no se alcance a iniciar su implementación, lo cual, de cara a una nueva administración que llegará con sus enfoques, sus necesidades, sus prioridades, pues nuevamente deja a la ciudad en unos temas de indecisión e incertidumbre, habiendo tenido el espacio para que esta administración avanzara. Esta administración no tuvo pandemia, esta administración no ha tenido grandes crisis económicas, esta administración pues tenía mayores garantías que otras tampoco ha tenido grandes eventos, digamos, de impacto en términos de su vida social, de su orden público, de su crisis económicas, ¿cierto? Exceptuando el capítulo que tuvimos de recortes de agua, que esperamos no se repita, aunque nos preocupa que sí, pero ese es otro tema. Exceptuando esto, esta administración no ha tenido grandes, digamos, problemáticas que uno diga, uy, espere, paren todo porque hay que atender solo esto, como ocurrió en otros momentos. Entonces, esta administración me preocupa que no tiene claramente, pues, un ritmo que le esté llevando a esto. Cuando las cosas avanzan en una administración, uno se da cuenta, ¿cierto? Uno se da cuenta porque el alcalde está marcando ritmo, porque los secretarios están teniendo iniciativas al respecto, porque uno ve una dinámica de sincronía y trabajo articulado de los temas o de algunas iniciativas. Sobre este tema, hay que decirlo con claridad, no lo hemos visto, no se siente. Las cosas de la ciudad se sienten. Cuando un tema se está agitando, acelerando, cuando se quiere priorizar por la administración, eso se siente en el ritmo y en la vida de la ciudad, de la administración pública, el control político, de todo. Aquí no se siente. Mejor dicho, la administración no le ha puesto acelerador a este tema y eso sí es una decisión política y hay que asumirla. Y hay que asumirla de cara a la ciudad, porque no es solamente un retraso en términos de los ciclos de la política pública, las aprobaciones y demás. Y eso creo que es importante dialogar, porque fue una prioridad para ustedes mismos en el plan de desarrollo. El desplazamiento de los pilotos, en efecto, como lo decíamos ahora, las respuestas de Secretaría de Desarrollo Económico, la realización de nuevos pilotos y acciones demostrativas está sujeta a la finalización de la etapa de diagnóstico, después de que en otro derecho de petición nos habían dicho que están en la etapa ya de formulación, y la definición del plan de acción. Actualmente se están analizando técnicamente las zonas con vocación productiva y comercial para determinar la viabilidad de futuras intervenciones. La programación y ubicación específica dependerá de los resultados de dichos estudios y de la concertación interinstitucional necesaria para garantizar su adecuada operación. Respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico, final del mes de junio. Transmilenio, por su lado, no pusimos todas las respuestas, pues obviamente, pero lo que queremos demostrar es, digamos, que no hay una sincronía entre las entidades frente al ritmo de avance de esta política pública. Cada una está haciendo algunas cosas por su lado y otras no. Por ejemplo, entidades sí tienen estrategias o ejes contratados o en desarrollo para hacer un diagnóstico de esta, digamos, de esta política pública o de los elementos que les compete a su sector en esta política pública. Otras nos responden que ni siquiera tienen ningún elemento de diagnóstico, que no tienen elementos y criterios para poder responder ciertas preguntas de las que hemos hecho. Y yo creo que esto demuestra que no hay una integralidad. Yo sé que no todos los sectores deben marchar al mismo ritmo, pero por lo menos algunos sí. Porque vuelvo y digo, la noche no es un asunto solamente del desarrollo económico, solamente de la cultura con perspectiva económica o solamente de la seguridad, sino que requiere esta integralidad por lo menos de la mitad de la administración distrital. Y no está ocurriendo. Unas van a un ritmo, otras van a otro. Y cuando les preguntamos sobre mecanismos de articulación secretaria, pues un gran vacío en las respuestas.
no hay mecanismos de articulación. Y yo me pregunto, ¿por qué no avanzar con la gerencia de la noche como un mecanismo de articulación para la misma construcción de la política pública? Que la ayude a impulsar, que le dé vida propia, que le dé un lugar, que le dé una centralidad para la articulación, ¿sí? Porque como lo vemos en este momento y analizando muy a fondo porque hemos preparado este debate con mucho juicio, pues no lo vemos en las respuestas de las administraciones. Están desincronizadas, cada uno a un ritmo distinto. Por eso yo vuelvo y digo, yo reconozco que la mayoría están implementando cosas en este aspecto, pero no hay una sincronía, ni una articulación, ni una visión compartida frente a lo que implica la vida de la noche. Y esto hace que pues crezcan los problemas y se sigan fortaleciendo, tensiones en la comprensión y en el abordaje de la vida nocturna. La planeación territorial de Bogotá debe partir del reconocimiento de que la ciudad funciona 24 horas y esto también requiere reflexión, ampliación y proyección de mecanismos, de elementos, decisiones incluidos del ordenamiento territorial de la ciudad que con iniciativa conjunta de la administración pueden salir adelante y ayudar a resolver muchísimas tensiones que siguen creciendo en la cara de la administración y en la cara de la ciudadanía. Sectores de la ciudad como galerías, como Turingia, como las aglomeraciones especializadas que ya mencionamos, como la dinámica de las economías populares, los diagnósticos que nos dan la seguridad, el comportamiento de la seguridad, la salud y los temas de cuidado en la ciudad en la noche requieren unas estrategias ambiciosas y articuladas e integrales de abordaje donde entender que el ordenamiento territorial de la noche es distinto al del día y el funcionamiento de las tensiones y las problemáticas y en las cuales la administración podría ponerse al frente para distensionar parte de esas tensiones, valga la redundancia, que genera, digamos, esta no reflexión y no comprensión profunda de lo que ocurre en la Bogotá de noche, ¿sí? Y eso pues no lo vemos pasar, los conflictos siguen creciendo, si bien los decretos que han sacado, sí, que ha sacado la administración, que es justamente esto que plantearemos acá, resuelven o buscan resolver e intervenir algunas situaciones. Vuelvo y digo, el problema que no sea integral, pues hace que la resolución de estas problemáticas no sea tan amplia. Por ejemplo, ¿cómo se inició esta toma de decisiones y quién la toma? También esto es algo que aquí hemos llamado la atención en múltiples ocasiones cuando se han sacado estos decretos que buscan regular ciertos aspectos de la vida de la noche en Bogotá y que han sido muy traumáticos, por ejemplo, en la vida de la gente que tiene su sustento alrededor de los bares y las discotecas u otras dinámicas de la vida nocturna en la ciudad. Y este consejo, de manera política diversa, no solo desde nuestra bancada, ha llamado la atención sobre lo que está ocurriendo. Y lo que nos llama la atención es que las decisiones se siguen tomando, vuelvo y digo, desde cada sector de manera bastante aislada. Entonces, al comienzo del decreto 293 que reguló y limitó el horario del funcionamiento de la rumba en Bogotá, bajo una perspectiva de que la noche es una amenaza y que hay que cortar, limitar, acotar y ya, listo, ahí se hizo. Tuvo unos efectos dramáticos para la vida nocturna de muchos establecimientos, para muchos empleos y demás. Después la perspectiva más amplia, que hay que decirlo, después de un poco más de los 90 días que se habían propuesto darse en el primer decreto, sale este segundo, el 644 del 2025, donde hay una mirada más amplia, que buscó recorrer los territorios, conocer las dinámicas de la rumba en los distintos segmentos y establecer criterios y evaluarlos para que algunas de las zonas de Bogotá tuvieran un funcionamiento nocturno del sector de la rumba y el entretenimiento más amplio, pero todavía le falta integralidad a este decreto, que es un diálogo que tuvimos en las mesas con el secretario de gobierno y con los gremios y con los comerciantes de las economías populares que generamos tanto con la personería como con la Secretaría de Gobierno. Pues no hay una integralidad, el sector de seguridad no se ajusta, el sector de cuidado no se ajusta alrededor de esto, otros sectores de la vida de la ciudad no se articulan, entonces pues queda bajo una reglamentación segmentada. Y también parte de lo que nos han dicho los comerciantes con los cuales generamos un diálogo estratégico preparando este debate, es que les preocupa que ven lo que ellos ven y nosotros vemos desde el Consejo, es que no hay un seguimiento integral de cómo estas medidas están impactando los entornos y las zonas de la ciudad donde se están implementando, así que también les pido, si los hay, que aquí en la respuesta de la administración, tanto desde desarrollo económico como desde seguridad,
desde salud, nos cuenten cuáles son esos, digamos, balances y abordajes integrales de evaluación en torno a estos escenarios que podrían servir en parte como un piloto parcial de lo que significa la política pública, ¿cierto? La construcción de la política pública. La perspectiva de la competencia con la ley seca del 2026 de las elecciones, que fue muy criticada porque tiene un impacto muy amplio, aquí lo hemos dicho, ya Sobares lo ha mencionado en múltiples formas, las aglomeraciones de economías populares también, pero un impacto que generó una concentración del daño económico tan solo en 2 días de los 261.182 millones que estuvieron en riesgo durante 54 horas de restricción aplicadas entre el viernes 29 de mayo y el lunes 1 de junio. El mayor impacto se concentró el sábado 30 con 145.000 millones, equivalente a más de la mitad del total, y después las pérdidas que se tuvieron en el domingo y en el lunes. Entonces, parte de lo que decimos es que estas decisiones tomadas de esta manera tan, digamos, intempestiva, sin duda generan daños económicos. Ahora ustedes digan, claro que sí, en una ciudad como Bogotá y en cualquier ciudad hay que tener consideraciones que van más allá de solo la productividad económica, ¿cierto? No todos los criterios, no todas las decisiones se pueden tomar con base en ese criterio. Hay otros criterios, la seguridad, los peligros de orden público, las amenazas, las coyunturas específicas de la nación que generan sin duda algún tipo de impacto en la ciudad. Claro que sí, pero justamente este es nuestro reclamo, apreciados secretarios y secretarias, y es que no existe esta integralidad. No hay instancias, ni la gerencia está operando, ni hay un lugar donde se puedan dar de manera integral estas decisiones, y ustedes mismos lo han admitido, lo admitieron aquí cuando se hicieron los ejercicios de reclamo y de, digamos, discusión que el Consejo les planteó frente a estas medidas, y ustedes mismos los tomaron. Esto fue una decisión de seguridad, esto fue una decisión de desarrollo económico, esto fue una decisión de cultura, esto fue una decisión etc. Pocas fueron decisiones integradas, y esto es nuestra preocupación, y es que esto tiene que ser de manera integral. Rápidamente repasar las cifras, no me voy a demorar en esto porque ya me quedan pocos minutos, pero parte de lo que decimos es, ya sabemos que el diagnóstico y las realidades de la noche son unas realidades específicas que concentran gran parte de las problemáticas de la ciudad y las agudizan. Y las agudizan no necesariamente porque siempre los números de ocurrencia de ciertas cosas sean más altos o más bajos. Las agudizan porque la atención y la capacidad de intervención y de cuidado de la administración son menores. Son menores en la noche. Y una ciudad del tamaño en Bogotá no merece eso. Una ciudad del tamaño de Bogotá requiere una atención y una capacidad institucional de actuación 24 horas. Yo sé que nos cuesta más, secretarios, pero la necesitamos. Los datos nos lo gritan de todas las formas posibles, ¿cierto? Aquí tenemos los datos de los principales delitos con ocurrencia en la noche. Pueden ver ustedes al final del cuadro, no los voy a leer todos por tiempo, pero pueden darse cuenta de la incidencia tan importante en los porcentajes que tiene lo que ocurre en la noche y en la madrugada en términos de delitos. Así las tasas generales de algunos delitos pueden haber disminuido en general. Fíjense que la ocurrencia de la noche, como se concentran en ciertos horarios, pues no disminuye, lo cual significa que necesitamos una atención específica y situada e integral en los horarios nocturnos y de la madrugada, porque ahí es donde muchos de los delitos están creciendo y se están amplificando, así en términos generales de pronto nos den resultados de que algunos están disminuyendo. Lo mismo en términos de, digamos, son una serie de estrategias no fortalecidas que siguen generando fragilidades y problemas para la ciudad. La crisis de convivencia en las horas y en los horarios de la noche y de la madrugada, las llamadas a la línea 123 por riñas han aumentado 28% y el ruido en 32% y va en aumento. Sobre esto también ya hicimos unos debates específicos aquí con ustedes y también hubo unos compromisos específicos. Fíjense en las ocurrencias, en los porcentajes de la noche. Estamos hablando de porcentajes mayores del 43%, del 44% en cierto tipo de problemáticas de estas de convivencia, que hace que la noche no solamente se está volviendo un lugar más inseguro, más peligroso, con menos capacidades de convivencia, porque si la gente no se atreve a mediar ciertos conflictos y la institución no llega a mediar ciertos conflictos en el día, ¿cómo será en la noche? Imagínense un escenario de mediación de convivencia en la noche. Y yo quisiera que aquí nos respondieran si hay pilotos en ese sentido, porque estos datos son dramáticos.
¿Qué mecanismos de mediación de conflictos, generación e impulso de convivencia tiene la ciudad en estas ocurrencias de la noche? ¿Cómo las está implementando? O como lo hemos dicho hace 2 años para acá, esta administración se confió en que todo esto lo va a hacer la policía, lo cual, insisto, y no me cansaré de decirlo hasta el final de esta administración, es un error, porque el gobierno de la ciudad no es la policía. El gobierno de la ciudad son ustedes. El gobierno de la ciudad es civil, el gobierno de la ciudad es integral, el gobierno de la ciudad debe hablarse entre los distintos sectores, el gobierno de la ciudad debe promover la dignificación de la vida de la gente y no simplemente controlar. La vida no es control, la vida tiene múltiples potencialidades y la policía no es la solución a todo. Es un llamado que hemos hecho aquí en múltiples contextos. Confiarse en eso es un error garrafal, pero lo que vemos es que por ahí va un poco la situación. Vuelvo y digo, si hay cosas que no conocemos porque no nos las han contestado en los derechos de petición o porque en nuestros amplios recorridos por la ciudad que hacemos todos los días, y ustedes saben que los hacemos y que estamos todos los días en los barrios, en los territorios, saben que pues no los hemos detectado, nadie nos ha hablado de que existan. Así que si los hay, pues hay que ver cómo se están dando. Lo mismo en los temas, bueno, siguiente porfa, al de basuras y luminarias. Ya al final diré lo del apagón de datos. En las basuras y luminarias también, digamos, obviamente las luminarias pues funcionan de noche, así que sobra decirlo que los datos que están allí puestos se refieren a la noche, pero lo que nos ha respondido, digamos, la UAESP y Hábitat sobre los temas de basuras en Bogotá es que la noche es el lugar donde más se terminan agudizando las problemáticas de acumulación de basuras y acumulación de residuos en la ciudad y activación de los puntos críticos. Esto nos infiere que sí necesitamos un esquema especial en la noche, un esquema que ni siquiera a veces funciona bien con la recolección, donde, como lo sabemos, múltiples de los recorridos de recolección de basuras pues no pasan y no recogen los puntos críticos, y eso aumenta aún más y más las problemáticas. Entonces, sobra seguirlo diciendo también en los temas de cuidado y salud, rápidamente, de los jardines nocturnos que funcionan y que están muy bien que existan. Solamente tenemos 2 que, digamos, presentan servicio hasta las 6 de la mañana. Los centros Proteger tienen unos cupos específicos bajo modalidad 24/7, pero son una capacidad de 303 cupos, según lo que nos ha manifestado la Secretaría de Integración, lo cual obviamente es insuficiente. Las debilidades de respuesta en términos de salud mental, solamente 5 de las 7 vehículos específicos para atención están a disposición 24 horas y cada vez aumentan más las llamadas de temas de salud mental en horarios de la noche, y sin duda la infraestructura y capacidad humana del sector salud es insuficiente. Lo mismo en el caso de movilidad, con la limitación de horarios actuales, Transmilenio hasta las 11 de la noche, hasta las 10 de la noche en festivos. La implementación de una ruta nocturna específica nos ha contestado Transmilenio está supeditada a la entrega del diagnóstico, que una vez más entonces no está entregado y no está finalizado, por lo tanto no se puede estar plenamente en etapa de formulación. Y a pesar de que en algunos eventos se activan, pues tampoco Transmilenio ha realizado, por ejemplo, un estudio de cargas laborales e impacto laboral, que sería un fundamento base para poder activar la movilidad 24 horas, así sea en algunos espacios de la ciudad, o por lo menos ampliarla algunas horas. Entonces tampoco hay preparación en ese sentido. Los accidentes en noche también tienen unos tiempos de atención mucho más amplios que los otros, y los protocolos de atención de accidentes de noche pues no se están aplicando de la mejor manera. Y la vida económica y la productividad, al pilar 1 de la política pública, nos responde la Secretaría de Desarrollo Económico que en horarios no convencionales la productividad, solamente 90 empresas de la meta total han sido fortalecidas de una meta de más de 136, y 22 han implementado, solamente 22 de ellas han implementado acciones concretas. Eso en el mismo dato que nos da la Secretaría de Desarrollo Económico. Y nuevamente, secretaria, con tristeza detectamos que ni una de estas tiene que ver con dinámicas de economía popular, o que ustedes nos lo hayan especificado en sus respuestas, lo cual, insisto, es muy triste, porque nuevamente estamos viendo esto segmentado. No solo segmentado en clave de productividad de economía,
sino segmentado en que dentro de la economía solo estamos yéndonos a unos sectores y no a la totalidad de la vida económica de la ciudad, lo cual hará que estos pilotos sean insuficientes y no nos den los, digamos, marcos específicos, y de esa manera, pues cuando lo hagamos ya funcionar, no va a funcionar bien, porque vamos a ver que no tuvimos en cuenta sectores con determinantes importancias. El pilar 3 de las activaciones comerciales y culturales es el pilar que más ha avanzado, y esto lo hemos visto pasar, yo creo que en la ciudad, pero aquí también la ausencia, siento yo, de articulación con los demás sectores, secretario de Cultura, pues sin duda se convierte en un lunar que hace que así haya muy buenas estrategias de pronto en el sector cultura, sí, pues terminan siendo insuficientes porque no hay esta articulación, tampoco una vez más con los sectores de la economía popular en la cultura y demás, que nos han indicado que no necesariamente se sienten incluidos en esto. Así que, pues nuevamente el último pilar, que es el de la gobernanza, todo vuelve al mismo punto. Ya termino, apreciada colega Kena, disculpen tomarme estos 2 minutos. Todo vuelve al mismo punto, y es que no tenemos un lugar de gobierno y de toma de decisiones articulado, integral, conjunto de la administración, que comprenda a la ciudad de manera integral y situada al mismo tiempo. Así que en nuestras conclusiones y llamados solamente voy a mencionarlas muy rápidamente. La noche es una realidad y una oportunidad. La noche no es un problema y ya, no es un accidente, no es una coyuntura, no es un castigo, no es un espectro sin vida propia, no es algo excepcional. La noche está ahí permanentemente, y si nos demoramos en verla y entenderla de esa manera, pues es muy grave para la ciudad. Necesitamos generar un marco de actuación integral que vincule decisiones y acciones multisectoriales, comprender decisiones integrales, colaboración entre sectores, consideraciones compartidas. La política pública es muy urgente, preocupa que solo quede como un papel. Es un requerimiento estructural de la ciudad en clave de ordenamiento territorial, vida económica, seguridad, cuidado, movilidad. No se puede esperar. Yo sí les propongo que la gerencia nocturna empiece a funcionar para la misma construcción de la política pública. Fortalecer las actividades económicas e implementar de manera progresiva proyectos integrales de mejoramiento integral en polígonos priorizados situados, distritos especializados nocturnos, una propuesta que hicimos ya hace más de 2 años, secretario. Promover esquemas asociativos que permitan la reducción de costos, aprovechamiento de economías de escala en temas como seguridad, transporte, aseo, administración y mejoramiento del espacio público. Evaluar, proyectar y ampliar experiencias existentes, esquemas de corresponsabilidad y autorregulación que ya han existido en Bogotá y se pueden retomar, sin decir que eso sea en sí mismo una sola solución. Es una experiencia que se puede incorporar al esquema integral público. Y el cuidado en la noche y en la madrugada es fundamental. Por lo general la noche se ve como un lugar de la rumba, de la fiesta, o de los problemas de la seguridad, o de las grandes actividades económicas industriales. Lo que nos muestran las realidades y datos de Bogotá es que el cuidado es un asunto fundamental en las horas de la noche y de la madrugada, y nos gustaría mucho saber cómo la administración está pensando la expansión de este eje. La ciudad no duerme, pero lamentablemente la administración sí. Muchas gracias.